Bueno, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todos a este espacio donde aprendemos dentro del marco de la educación y la crianza con principios bíblicos. El día de hoy vamos a estar tocando el último de los 5 lenguajes del amor, que es el servicio amoroso o prestar un servicio. Antes de eso, quiero nuevamente hacer un breve resumen de lo que hemos venido tratando para las personas que nos están visitando hoy por primera vez. Y cuando estamos hablando de un modelo de educación con principio bíblico o que está basado en los principios de la Biblia, para que les sea fácil asociarlo y recordarlo, usamos un modelo de una casita. Cuando nosotros vamos a construir una casa, vamos a tener una estructura de crianza, lo primero que necesitamos, al igual que construir arquitectónicamente hablando, es una muy buena base. Eso es algo que toma tiempo, que necesita profundizarse. Y luego de que tenemos una muy buena base, entonces hablamos de unas paredes, hablamos de unas columnas, que vienen siendo las reglas y las enseñanzas. La base viene siendo el amor, las paredes, las columnas vienen siendo las reglas y las enseñanzas. ¿Qué simbolizan las reglas y las enseñanzas? Los límites, que entra a mi casa, que no puede entrar a mi casa y que queda protegido dentro de mi casa por esas reglas y esas enseñanzas. Y luego lo último que nosotros pensamos dentro de una estructura de crianza es en la disciplina y la corrección. Es decir, así como nunca podemos pensar en poner un techo antes de poner una base y de poner unas reglas y unas enseñanzas claras, no podemos pensar entonces en corregir o disciplinar si no hemos hecho ese ejercicio de poner el amor como base y de poner las reglas y las enseñanzas dentro de esos límites para después poner como último punto nuestra corrección que se va a soportar dentro de ese fundamento de amor y esas reglas y esas enseñanzas. Entonces, recordemos que hasta ahora ya hemos visto 4 lenguajes del amor. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos poniendo una base que sea muy bien fundamentada. Y por eso nos tomamos 4, hoy es el 5.º domingo que estamos hablando acerca de los lenguajes del amor. Si yo estoy construyendo esta estructura, pero realmente mis hijos no se sienten amados por mí, las siguientes estructuras que vamos a ir viendo, que son las reglas, las enseñanzas, la corrección, la disciplina, nos van a quedar cojas. Y en cualquier momento, en cualquier sacudón, a lo largo de la vida de nuestros hijos, en esas transiciones tan, digamos, importantes como cuando cambian de edad, cuando están atravesando una adolescencia, cuando se están tratando de desarrollar en esa parte de autonomía y de independencia. Entonces tenemos cimbronazos y las estructuras de reglas y enseñanzas no lo soportan, la corrección no lo soporta porque no pusimos una buena base de amor. Entonces, por eso estamos profundizando el lenguaje del amor, del contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad y los regalos. Si nosotros no detectamos cuál es ese lenguaje de amor de nuestros hijos, nos podemos esforzar muchísimo. Y a veces esas interpretaciones van a ser muy débiles y nuestros hijos aún no se van a sentir amados. Y yo les he puesto siempre ese ejemplo en donde si yo estuviera aquí hablando un idioma que usted no conoce, si yo estuviera hablando en alemán, pues muy probablemente usted perdería un gran porcentaje de esta enseñanza. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos hablando un lenguaje diferente al lenguaje del amor de nuestros hijos. Entonces, por eso nos estamos equipando y nos estamos entrenando como padres. Entonces, vamos a entrar ahora sí en materia y vamos a hablar de este 5.º lenguaje del amor, que es prestar un servicio o el servicio amoroso. Antes de eso, yo quiero de todas maneras orar, porque Dios realmente es el único que sabe lo que nuestros corazones necesitan y también conoce a nuestros hijos. Saben cuáles son
las necesidades de ellos, las cosas que nosotros nos están haciendo falta o nos estamos equivocando. Y por eso, Padre, en esta mañana hoy te pedimos, Señor, que por favor tú con tu Espíritu Santo nos reveles si como padres, Señor, nos estamos equivocando en algo, si todavía, Señor, nos falta sanar cosas incluso de nuestra propia crianza, si todavía no te conocemos a ti en esa paternidad amorosa, Señor, santa, templada que tú tienes para cada uno de nosotros, que nos ayuda a caminar rectamente. Señor, por favor, haznoslo ver en esta mañana. Toca los corazones de las personas que estamos aquí y que están escuchando este mensaje, para que realmente el amor tuyo, el que transforma, el que nos aparta del mal, Señor, el que cambia nuestra manera de pensar para bien, sea el que aprendamos en esta mañana. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando, yo no sé si usted logra ver allí en esa diapositiva, ese niñito allá disfrazado, ese es uno de mis hijos. Y yo puse esa diapositiva para ilustrar este lenguaje del amor, porque resulta que prestar un servicio se refiere a hacer cosas que, o a tener oficios con nuestros hijos que otra persona no haría a menos de que le paguen por eso, o cuando estamos haciendo cosas que ellos todavía no pueden hacer por sí mismos. Entonces resulta que Matías, cuando estaba chiquito, él ha tenido siempre una gran inclinación por la parte artística. Y desde muy chiquito me decía, ay, yo hoy quiero ser un ratón. Y entonces, bueno, ya yo le pintaba la nariz y le pintaba los bigotes y ya era un ratón. Y, ay, hoy quiero ser un perro. Y resulta que pues yo le pintaba la misma nariz y los mismos bigotes y ya eres un perro. Y, ay, yo quiero ser hoy un gato. Y lo mismo pasa hasta que no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que pues realmente lo que hacía yo era lo mismo. Y tocó empezar a especializarme en esa parte de ahí ya pueda verse un león y marcar la diferencia. Pero entonces que de alguna manera fue prestar un servicio para mí. No solamente el hecho de, digamos, investigar un poquito más y aprender cómo se hacía esto, para que pudieran ver lo que están viendo hoy en pantalla, sino también el hecho de que el día que hacíamos esa actividad no solamente terminaba pintado el niño, sino también los hermanos, a veces parte de las sábanas, las cobijas, las cortinas y cosas, pero era una forma en que de una manera muy especial yo sacaba tiempo para prestar un servicio que no iba a, digamos, a retribuirme en nada, que no estaba yo de alguna manera comprando algo que a mí me beneficiara, sino que de alguna forma también estaba apoyando un talento, unas habilidades que Dios había dado para que más adelante siempre pudieran esos dones ser puestos al servicio de Dios. Esa era el mensaje, era llenando también un tanque emocional. Entonces vamos a ver bíblicamente cómo Jesús, y eso lo hemos visto a lo largo de todos los lenguajes del amor anteriormente, cómo Jesús es el primero que nos enseña cómo es que se manifiesta ese lenguaje del amor, y Él lo hizo bien en todos los lenguajes del amor. Este es uno de los pasajes, Juan 13, del 1 al 17, que es más simbólico acerca del servicio. Y yo quiero animarlo a que por favor preste mucha atención a esta lectura, para que usted intencionalmente haga un esfuerzo y trate de ver cuáles son las características de prestar un servicio, ¿sí? Independientemente de quién es la persona que lo está haciendo. O sea, que usted pueda tener en cuenta, además de todo, es Dios hecho hombre el que está sirviendo en este pasaje y en ese momento. Entonces escuchemos Juan 13 del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio todo, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he amado, os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchísimas gracias. Yo no sé si usted pudo detectar ahí algunas cosas, pero uno aquí rápidamente, sin ponerle mucha teología al asunto, se puede dar uno cuenta de que definitivamente prestar un servicio es un acto de amor, por lo menos de la manera en como Jesús lo hizo, porque él decía: servíos por amor los unos a los otros. Y a él no le importó que él era Dios hecho hombre, que era hijo de Dios, que él era el considerado maestro, que él era la autoridad allí, y de todas maneras él se remanga, se pone su toallita y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Esa es la motivación que nosotros debemos tener. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero desde el momento en que uno es consciente de que va a ser padre, ese día uno firma un contrato de servicio completo a 24 horas, los 7 días de la semana. Y además de eso, no solamente durante 18 años como mínimo, sino también que va a quedar en la reserva por un buen tiempo más. O sea, el tener hijos realmente la crianza es un acto que está orientado al servicio 100%. Y es probable que también usted se haya dado cuenta que los actos de servicio son uno de los lenguajes del amor más demandantes y más sacrificiales. Por esto, este lenguaje del amor es uno de los tal vez más difíciles de desarrollar. También porque, además de eso, en nuestra cultura hay un desprecio, tal vez como minimizar lo que es el servicio, ¿sí? Ha sido algo que de alguna manera ha sido como estigmatizado y en nuestra cultura, digamos, cuando alguien
le hace a uno algún favor o está muy amable con uno como que empieza a pensar qué será lo que esta persona quiere en realidad, porque casi nadie hace o presta un servicio desinteresadamente. Y recuerden que eso es uno de los ingredientes más característicos de lo que es el amor verdadero, si estamos utilizando el servicio como una expresión del amor. Entonces, lo importante aquí es que nosotros como padres podamos revisar nuestros motivos y saber cuál es esa, digamos, lo que yo quiero, cuál es el objetivo que yo estoy buscando cuando yo presto un servicio a uno de mis hijos, ¿sí? No es manipularlo, no es complacerlo en todo lo que él me diga, sino que yo debo tener en mente dos cosas. Una es llenar su tanque emocional, ¿sí? Que él pueda sentirse amado. Y número dos, muy importante, tal cual como Jesús lo hizo, darnos ejemplo. Es darle ejemplo a nuestros hijos de que nosotros debemos servir. Esto es algo que debe ser desarrollado en todo ser humano. Y nosotros no solamente servimos a las personas que conocemos o que son cercanas a nosotros, sino debemos ir más allá y servir incluso a personas que tenemos como garantía que no nos van a poder devolver ese servicio que estamos prestando. Uno debe saber quién es para servir, así como lo hizo Jesús. Cuando yo no tengo clara cuál es mi valor y cuál es mi identidad, el servicio se va a convertir en algo difícil de practicar, porque yo voy a pensar que me estoy subvalorando o que estoy por debajo de alguien, ¿sí? Y cuando no tengo ese corazón sano, el servicio se puede convertir en algo que yo voy a evitar o que no voy a hacer con una motivación sana. Y esto es algo que nuestros hijos van a leer rápidamente y van a aprender que el servicio entonces es algo que no debe ser tenido en cuenta, no debe ser honrado y por lo tanto no van a querer identificarse con ese lenguaje del amor. Entonces, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es cómo tratamos nosotros a quienes nos sirven, porque eso también lo van a estar viendo nuestros hijos. Y cuando nosotros le pedimos de mala manera a las personas que nos ayudan, por ejemplo, si tenemos a alguien que nos ayude con los oficios de la casa, una persona que, digamos, es un portero, un oficial de policía, personas que de alguna manera nos están prestando un servicio, un mesero, y nosotros no apreciamos eso, no lo agradecemos. Ese es un mensaje también que nuestros hijos van a estar observando y leyendo con atención, y llegará un momento en que ellos van a decir, servicio, no gracias, yo a eso no me le quiero medir. Nosotros hemos conocido personas que se aterran el hecho de, por ejemplo, cuando conocen que hacemos de alguna manera, sacamos un tiempo, unas horas, sacamos de nuestras capacidades o de nuestra profesión para ayudar a alguien sin que haya una remuneración de por medio, y ellos dicen, no entiendo por qué haces eso, si tu tiempo vale, si tu conocimiento tiene un precio. Y son personas que de alguna manera no vivieron este lenguaje del amor de una manera sana. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Y vamos entonces a ver algunos de los propósitos por los cuales nosotros debemos utilizar intencionalmente este lenguaje del amor, y más cuando nosotros detectamos que alguno de nuestros hijos maneja este lenguaje del amor. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es llenar su tanque emocional, el tanque emocional de nuestros hijos. Yo les quiero aquí dar rápidamente un ejemplo, y es cuando nosotros tenemos varios hijos, nosotros podemos tener el tanque emocional de alguno de ellos lleno y él se puede sentir amado porque de pronto nosotros estamos utilizando su lenguaje del amor de una manera muy espontánea. Entonces, por ejemplo, si yo le saco tiempo a ese niño, o si yo le doy palabras de afirmación y soy una persona que le estoy diciendo muy frecuentemente, lo estás haciendo muy bien, te fue excelente, te felicito, eres muy buen hijo, eres muy buen estudiante.
él se va a sentir amado porque ese es su lenguaje del amor, palabras de afirmación. Y yo tengo otro hijo que su lenguaje del amor es prestar un servicio. Y yo le estoy diciendo, tú puedes hacerlo solo, yo sé que tú no necesitas de mí, resuélvelo tú. Y nunca estoy allí para ayudarle en el momento en que él pide y alza la mano. Por más de que yo le esté dando esas palabras de afirmación, ese niño no se va a sentir amado por mí, porque ese no es su lenguaje del amor. Entonces tengamos esto en cuenta, de que cuando nosotros estamos prestando un servicio, no estamos malcriando a nuestro hijo, no estamos imposibilitándolo, no estamos complaciéndolo en todo lo que él nos pida. Lo que nosotros estamos haciendo es llenando su tanque emocional cuando sabemos que su lenguaje del amor es el servicio amoroso. Entonces, por eso es que nosotros debemos utilizar este lenguaje del amor junto con los otros que ya hemos visto. Espero que para cada uno de ustedes sea claro que casarnos con un solo lenguaje del amor y utilizar solamente ese lenguaje del amor no es constructivo, ¿sí? Si yo solamente me dedico a hacerle las cosas a mi hijo, entre comillas, voy a prestarle un servicio todo el tiempo, lo que yo voy a generar es una abnegación absoluta, ¿sí? Que lo va a predisponer es para abusar de los demás, porque recordemos que cuando nosotros estamos hablando de niños, son chicos que todavía no tienen una madurez, que además son muy egocéntricos y que generalmente el lenguaje del amor, de los regalos y del prestar un servicio es de lo que más ellos van a demandar. Si yo cedo absolutamente a todo, lo que yo voy a provocar es que él se mantenga en una conducta infantil, egocéntrica y egoísta, porque solamente va a pensar en lo que a él le conviene y en lo que él quiere. Entonces, por eso es que debemos también utilizar los otros lenguajes del amor y ser muy proporcionales de acuerdo a la edad del niño, el servicio que yo voy a prestar, ¿sí? Yo no le sigo, por ejemplo, dando la comida, por decirlo así, a un niño de 5 años, de 6 años, de 9 años. Yo no tengo por qué seguirle tendiendo la cama, por decirlo así, a un niño de 10 años, ¿sí? Entonces, cuando yo ya voy viendo el desarrollo de las capacidades de ellos y de lo que las conductas que deberían tener para cada edad, en esa medida yo voy modificando también la forma en cómo yo expreso este lenguaje del amor. Otra de las cosas que debo tener en cuenta es que obviamente dentro de este, digamos, proceso de crianza y como les decía, desde que uno tiene sus hijos, uno se enlista y hace un contrato de prestar servicio 24/7 prácticamente. Entonces llega un momento en que esto se vuelve algo tan rutinario que si yo no tengo la sensibilidad, puedo pasar a servir de una manera, digamos, como resistiéndome o sintiéndome obligada, y esto ya deja de ser un lenguaje del amor. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces muchas veces para nosotros es mucho más fácil hacer las cosas por ellos que enseñarles a ellos para que lo logren, ¿sí? Es mucho más fácil, digamos, le doy ejemplos muy como cotidianos y que hoy en día como terapeutas nosotros también hemos visto lo perjudicial que es. Es más fácil licuarle toda la comida al niño a enseñarle a que debe saborear diferentes alimentos, a que debe masticarlos, a tomarnos el tiempo para esperarlo, a que lo haga. Y es más fácil licuarle todo. ¿En qué genera esto? En problemas de gesticulación, de pronunciación, que no pueden hablar de acuerdo a la edad, hablar bien. Y asimismo usted puede trasladar ese ejemplo a otras cosas. Es más fácil servirle la comida a todo el mundo que enseñarle a un hijo a cómo se prepara algo y estar dispuestos a que va a haber regueros, a que nos va a tocar limpiar más, a que eso nos va a demandar más tiempo.
es más fácil lavar y secar y planchar y dejar la ropa en su lugar cada uno, a enseñarle a un hijo a que debe aprender a manejar una lavadora si la tienen, cómo se sacan las manchas, etcétera. Porque no hay que esperar a que lleguen a la universidad para esto, porque de hecho en la universidad no se los enseñan. Esa es una parte de prestar servicio, enseñarle a nuestros hijos con amor a aprender las actividades de la vida diaria. Entonces, hay un paso intermedio en esto y es que yo pueda ir calibrando muy bien de qué es capaz mi hijo de acuerdo a su edad de desarrollo y qué cosas ya no debo seguir haciendo por él como un servicio y desafiarlo y más bien ayudarle a aprender las cosas para que las haga por sí solos. Eso es parte también de ese servicio amoroso que les damos. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a tener en cuenta estas cosas para que este lenguaje del amor realmente logre el impacto que nosotros queremos, que básicamente es ayudarlos a que ellos crezcan como adultos maduros para que sean capaces de darle amor también a otros. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es no busquemos que nuestros hijos sean una réplica de nosotros. Nosotros hemos ya desarrollado unas habilidades a lo largo de toda nuestra vida. Además, tenemos unos talentos y unos dones que Dios nos dio a nosotros y los hemos perfeccionado seguramente a lo largo de toda nuestro estudio y nuestra profesión, etcétera, etcétera. Y no podemos pedirle a un niño que de alguna manera se empareje con nosotros a la hora de estarle enseñando alguna de estas habilidades. Es más, tenemos que tener en cuenta que posiblemente ellos no llegarán a ese nivel. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tienen el mismo don nuestro. Entonces, lo que nosotros debemos ayudarles realmente es a que ellos sigan sus intereses, detecten cuáles son esos dones que Dios les ha dado y a enseñarles a ponerlos al servicio de Dios y que ellos sean muy buenos en lo que Dios ha puesto en sus vidas, no que ellos cumplan incluso los sueños que nosotros no pudimos cumplir. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque acuérdese en la primera diapositiva que le dije, revise sus motivaciones. A la hora de usted prestar un servicio, si usted lo que quiere es hacer un mini tú, un mini suyo, ¿sí? Una miniatura de usted, eso es una mala motivación y eso no lo va a llevar a que este lenguaje del amor realmente surta el efecto que queremos. Otra de las cosas es que, como les decía, en algunos casos usted puede caer en el hecho de sentir que está siendo como un trabajador no remunerado en lugar de un sirviente amoroso. Y todo eso tiene que ver con la actitud con la que usted está prestando ese servicio. Si de alguna forma usted cae en esto, yo le animo a que por favor haga un alto y usted revise dentro de los servicios que usted está prestando a su hijo, cuál es esa actitud que usted está teniendo para saber si realmente ese prestar un servicio no se está convirtiendo en una obligación, en una carga para usted. Por eso es muy importante que también dentro de esta tarea que tenemos en la crianza, pues Dios se ha inventado el hecho de que lo hagamos dentro de un matrimonio, en pareja, y que dentro de ese enlace matrimonial haya un compromiso de que tanto el esposo como la esposa van a estar pendientes de llenar el tanque emocional el uno del otro, porque necesitan estar muy bien dotados para expresar este lenguaje del amor y que no se nos desvíe a algo que nos va a desgastar, a algo que se va a convertir en una carga. Si yo no le respondo amablemente y acertadamente, más que todo, a una solicitud de un servicio a mi hijo, yo puedo empezar a estropear ese desarrollo emocional y a que esto se vuelva algo, como les digo, que el niño va a empezar a bloquear en lugar de a desarrollar. Entonces, ¿qué puede finalmente y cuál va a ser nuestra como meta final? Es que el niño aprenda
no solamente a expresar este lenguaje del amor dentro de, digamos, los miembros de su familia, sino que finalmente él pueda sacarlo de ese círculo y pueda ayudar o servir a otros. Hay una frase que es muy famosa y dice, si tú no sirves, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Realmente es algo que es inherente a lo largo de toda la Biblia. Es el prestar un servicio, el ayudar a otros. Para eso también estamos nosotros aquí en la tierra. Es uno de los, digamos, de los propósitos generales que hay en el hecho de que Dios nos haya creado. Vamos a leer estas dos citas para cerrar este tema también de una manera muy bíblica y que podamos aprender lo que es prestar un servicio como manifestación del lenguaje del amor. Entonces leamos por favor Lucas 14 del 12 al 13. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Muchas gracias. Entonces podemos ver ahí que realmente Dios nos está diciendo, mire, si usted va a hacer algo por alguien, en lugar de garantizar y usted buscar que esa persona le garantice que le va a devolver el favor, busque personas que realmente usted está seguro de que no tienen manera de devolverle ese favor, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos transmitirle a nuestros hijos. Cuando ellos están enfermos, cuando ellos nos necesitan, en estos días les voy a abrir aquí un paréntesis. Bueno, una de mis hijas entró nuevamente en la universidad, le ha tocado cambiar absolutamente todo lo que ella tenía planeado, ahora le toca salir más temprano, le toca realmente madrugar mucho. Ellas ya son grandes, están en la universidad, se hacen su desayuno y en algún momento yo vi que ella llegó muy cansada, se acostó y yo dije, ¿qué va a desayunar? No ha dejado nada adelantado. Y yo saqué algo para descongelar para que ya estuviera adelantadito, le serví la leche en donde la iba a calentar y le puse una notita. Y yo la verdad no me imaginé que eso iba a tener tan alto impacto de amor y ella me decía, mamá, casi que se me aguaban los ojos al ver tu nota, al ver que habías adelantado eso para mí, pensando en todo lo que le había tocado esa semana. Y son cosas tan sencillas, pero que de alguna manera cuando nosotros estudiamos a nuestros hijos y tenemos la dirección de Dios, les llegan como una flecha al corazón, algo que no se les va a olvidar, algo que los va a unir a nosotros, algo que en algún momento ellos van a decir, no, yo tengo en mi casa una mamá, un papá que me ama, que me está esperando, que además cree en mí, ha confiado en mí, yo voy a tomar la mejor decisión. Ese es el efecto de amor que nosotros queremos que esto surja en nuestros hijos. Y si por favor nos puedes leer la otra cita, Gálatas 5:13, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, otra vez aquí el Señor nos está diciendo, nosotros tenemos libertad, ¿sí? No usemos la libertad para lo malo. Nosotros podríamos ahí contextualizar en esto del servicio, no utilicemos el poder y la libertad que Dios nos ha dado como padres para abusar de esto, o al contrario, que el hijo se vuelva como el centro del sistema solar y todos nosotros tengamos que girar alrededor de ellos, porque eso tampoco es sano. Y la motivación es servirnos por amor, no servirnos por conveniencia, no servirnos porque es que si no se va a poner bravo, o no servirnos porque es que si no, él no hace la tarea. O sea,
revisemos, y por eso les digo muy bien esas motivaciones. Eso es clave para el desarrollo de este lenguaje del amor. 3 pasitos entonces que debemos tener en cuenta para que este lenguaje del amor sea realmente una expresión de amor y no otra cosa. Entonces, lo primero es que vamos a prestar un servicio con el objetivo de llenar el tanque emocional de nuestros hijos. Segundo, que ellos vean en nosotros el primer ejemplo y experimenten el amor a través de este lenguaje. Y tercero, que ellos también sean animados a ayudar a otros sin que esperen alguna recompensa a cambio. Esa es como, digamos, la ruta para desarrollar este lenguaje del amor. Si usted detecta en la próxima charla que vamos a tener enseñanza, vamos a hablar y vamos a enseñar cómo detectar el lenguaje del amor de sus hijos. Cuando usted detecta que uno de sus hijos tiene este lenguaje del amor, aquí hay rápidamente algunos ejemplos que usted puede usar para expresar este lenguaje del amor. Entonces les voy a dar rápidamente aquí unas ideitas para cerrar ya este tema. Entonces, mire, puede sentarse y ayudar a sus hijos si tienen algún problema con su computador. Ayude a su hijo a practicar, por ejemplo, para un equipo deportivo, si él está en básquetbol o está en voleibol o está en atletismo, salga a trotar con él, salga a practicar cómo encestar o cómo meter un gol. De vez en cuando levántese media hora antes y le puede preparar un desayuno especial. Comience a enseñarle a su hijo la importancia de servir a los demás. Busque una forma de participar en una ayuda social. Para nosotros, la iglesia, por ejemplo, ha sido un espacio fundamental en esto, y creo que cada vez me doy cuenta que es más el plan de Dios que uno tenga un lugar donde pueda congregarse, no solamente para recibir consejería, enseñanza de la palabra, sino poner en práctica estas cosas, donde podemos darle a los menos favorecidos, podemos compartir cosas que nos gustan, no que estén dañadas, no que ya no sirvan, sino algo que todavía está en muy buen estado y yo lo saco para compartir. Esas son cosas, escenarios que la iglesia propicia y nos ha ayudado. De todas maneras, si usted tiene dudas al respecto y hay preguntas sobre esto, por favor, escríbanos. Ahí está el chat que usted puede utilizar en este momento. Y si no, va a tener la dirección del correo, el chat también del WhatsApp, maneras de contactarnos para que si nosotros podemos ayudarle de alguna forma, pueda contar con nosotros. Vamos entonces a orar para terminar. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Dios. No es fácil, Señor, dentro de nuestra cultura, aprender a utilizar este lenguaje del amor sin que sea dañino, sin que sea manipulador, Señor, sin que incluso pueda malcriar a nuestros hijos, Dios. Hoy te pedimos, Padre, que con esta enseñanza, con tu palabra, con el ejemplo que tú nos has dado a través de la persona de tu Hijo Jesús, Señor, nosotros podamos entablar una relación contigo y saber lo que es tener un Padre que realmente ama, que sabe lo que necesitamos, que está ahí, que nos da la palabra perfecta en el momento justo, Señor, que siempre extiende su mano, que no llega tarde, que podamos experimentar primeramente nosotros, Señor, esos lenguajes del amor para también nosotros así poderlos transmitir a nuestros hijos de una manera sana. Ayúdanos, Señor, si hemos visto que estamos fallando en algo, a acudir a ti, a buscar ayuda, a entender si hemos sido lastimados también a través de este lenguaje del amor, fuimos humillados, abusados, Señor, también. Te pedimos que nos ayudes para que, por favor, nosotros podamos sanar nuestro corazón y así poder darle a nuestros hijos un lenguaje de un servicio amoroso de una forma limpia, de una forma sana, que los lleve a crecer y a desarrollarse
para que también ellos aprendan a servir a otros con los dones que tú les has dado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Mary, qué bendición